Tico, placer enorme recibirte. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? ¿Se ha recuperado? Se ha recuperado, gracias a Dios. Sí, bueno, sí. buenísimo. Un susto nomás. Sí, un susto, exactamente. Pero bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Vos cómo estás? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, mejor así. Bueno, también la economía, a raíz de las cifras del EMAE, del estimador mensual de la actividad económica, está muy bien. Sí, justamente estaba viendo esos numeritos y realmente pareciera ser que muchas consultoras van a tener que revisar su modelo de estimación, porque estaban, no te digo todas, pero la gran mayoría prenunciando que la economía había entrado en recesión, todo el clima preelectoral tan hostil, etcétera, y octubre que habría sido peor que septiembre, etcétera, pero los datos finales a septiembre muestran que tal recesión fue muy efímera, ¿no? Porque cuando el año no es parejo en materia de actividad, por eso a veces hay que, los economistas usamos lo que se llama el estimador desestacionalizado para poder comparar todos los días o todos los meses sin sesgo, para poder comparar un valor de junio con un febrero o viceversa, ¿no? Entonces, cuando uno hace ese ajuste desestacionalizado, lo que vimos fue que en el segundo trimestre la economía apenas cayó 0,07%, o sea, no llegó al 0,1%, y en el tercer trimestre subió 0,5%. Y cuando uno mira el corriente, el segundo trimestre contra primero había aumentado 9,6%, y el tercero había caído 4,7%. Entonces muchos agarraron de ese 4,7% sin ajustar por estacionalidad para el tercer trimestre y pensaban que la economía ya estaba recontraplanchada, que el año iba a terminar por debajo de un aumento del 3%, pero lo cierto es que 9 meses del 2025 contra 9 meses del 2024, la actividad económica global acumula un aumento del 5,2%. Son pocos países en el mundo que tienen semejante tasa de aumento, ¿no? El aumento es del 5,2%, ¿escuché bien? 5,2% el aumento en los primeros 9 meses, o sea, en el acumulado interanual. Interanual, primeros 9 meses del 2025, comparado con igual periodo del 2024. Sí. En 2024 todos sabíamos que había sido un mes complicado, porque vos te acordás que el primer trimestre del gobierno había arrancado muy flojo por todos los ajustes y la inercia de la evaluación, sinceramiento cambiario de diciembre del 2023, los ajustes tarifarios, etcétera, pero lentamente la economía se empezó a reanimar ya más avanzado el segundo semestre del 2024, entonces la base de comparación era todavía baja, pero no importa, hoy estamos con un aumento que tanto en el interanual, septiembre contra septiembre, como en el acumulado del año, estamos con tasas que son interesantes, 5% septiembre contra septiembre, 5,2 los 9 meses contra 9 meses, ¿no? Está clarísimo. ¿Y a qué se debe este incremento de la actividad económica? Bueno, ahí es donde está el problema. El aumento de la actividad económica no es homogéneo, o sea, Totalmente, hay sectores que andan muy bien, hay otros que están más o menos, y hay otros que están estancados, que no crecen. Vamos a empezar por los últimos, que son los menos. La industria, y en menor medida, me estoy olvidando de alguno, pero básicamente era... ¿Textiles? No, la administración pública. Administración pública. Claro, textiles está dentro de la industria. Claro, ¿no? tal cual. Pero el ajuste, la racionalización del Estado que está haciendo la administración central, achicando la nómina, desvinculando personal que eran ñoquis, que todos sabíamos que solamente figuraban para cobrar, pero que no eran agentes del Estado, etcétera, eso hizo que el sector público se contrajera. Y algunas provincias también, algunas provincias no populistas, también se dieron cuenta que había que tener una administración pública más sana, unas finanzas públicas más sanas, porque no podían seguir esquilmando los bolsillos de sus contribuyentes. Entonces el sector público es virtuoso
que aparezca como uno de los sectores que se está contrayendo. Pero el otro es el sector industrial en su conjunto, que de nuevo, cuando uno desagrega la industria, hay sectores que tienen más potencial de crecimiento, lo que está vinculado con la agroindustria, y algún sector hidrometalúrgico probablemente, automotriz, y hay otros que se quedaron en el tiempo, que si no se modernizan o si no se replantean, si no se concentran, hay sectores que están muy atomizados para un mercado chiquitito como es el argentino, porque Argentina son 47 millones de habitantes, entonces para atender un mercado tan pequeño como es el argentino y no tener capacidad competitiva para el resto del mundo, la única manera de subsistir es teniendo productos selectivos, productos que tengan por diseño, por desarrollo, por esnovismo, por lo que fuere, que atraiga a un público que le permita sostener el negocio. Pero si no, hoy tenemos muchas empresas fabricantes de textiles, de calzados, etcétera, y en el mundo no es así, está todo más concentrado, ¿no? Claro, por supuesto. Viste que se generó, bueno, ya venían existiendo tensiones entre el sector industrial y el gobierno, por parte del sector industrial, obviamente por la avalancha de importaciones. Y Lavigne, que precisamente es el secretario de Coordinación de Producción, dijo que la mejor política pública es la que no existe, y algunos industriales, bueno, se ofuscaron muchísimo con estas declaraciones. Exacto, porque cuando aparece el Estado por definición, el funcionario público, salvo excepciones, que tenemos gente muy experimentado, como el caso del presidente de YPF, Marín, etcétera, en general son gente que tienen buenas intenciones, tienen sentido común, etcétera, pero no son empresarios. Entonces, cuando el Estado quiere regular la economía, y la pifia, porque no hay empresarios en el gobierno, son muy poquitos. Entonces el funcionario público lo que tiene que tener es criterio, sentido común para ordenar la macroeconomía y sobre todo detectar, como está haciendo un trabajo brillante Federico Sturzenegger, de ver sectores que están extremadamente regulados, con obstáculos, con trabas por todos lados, que ha ahogado al empresario y al consumidor argentino, para desarmar esas ataduras. Pero cuando vos tenés un Estado que quiere legislar todo, como lo tenemos ahora al exdiputado, el senador, el funcionario público de carrera, Miguel Ángel Pichetto, que quiere regular todo, quiere prohibir que los argentinos viajemos al exterior, etcétera, etcétera. Un anacronismo total, Daniel. Claro, y te explica por qué la Argentina tiene tanto rezago histórico respecto a los países vecinos. Le hemos hablado tantas veces contigo, Silvio. Argentina hace 25 años, antes de la crisis del 2001, tenía un ingreso medio por habitante superior al de Chile, al de Uruguay, y hoy nos han pasado como a poste. Entonces, ¿qué pasó? Y bueno, tuvimos en estos 25 años tuvimos 19 años de populismo, y el populismo fomenta eso, una industria protegida, una industria ineficiente, porque sí, con empresarios prebendarios fundamentalmente, claro, Causa Cuaderno, sin ir más lejos. Claro, yo cuando estudiaba economía ya en los años 70, lo primero, había una corriente estructuralista, etcétera, y te enseñaban la idea de la industria incipiente, entonces había que protegerla para enseñarle a caminar, a desenvolverse, y entonces le cerraban las importaciones y se hablaba del vivir con lo nuestro, la sustitución de importaciones, y esa enseñanza, esa cultura nos trajo estancamiento, cuando es cierto que de pronto si hay alguien que empieza a caminar, vos le tenés que dar algunas muletitas para que no se caiga a la vuelta de esquina y lo protegés un poquito, pero cuando el pibe ya creció,
pibe, ahora tenés que arreglarte solo, ahora no solamente tenés que saber caminar solo, sino ya tenés que empezar a correr, y si podés empezar a competir en las grandes ligas. En cambio acá hemos desarrollado, como te decía, salvo excepciones, industrias que han querido vivir de eso, vivir de la protección del Estado. Entonces se extrañan o se sorprenden cuando encuentran un funcionario que te dice, no, el Estado mejor, cuanto más ausente mejor, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, sí, desde luego, desde luego. Ahora, el mercado laboral, es un artículo que escribiste vos, obviamente en Infobae, el 22 de noviembre, si mal no recuerdo. Exacto. Y la semana pasada, sí. Sí, sí. Bueno, sostenías que el mismo había generado 3 millones de empleos en 10 años, ¿sí? Pero que el asalariado privado registrado cayó. Exacto. Esto implica que aumentó el trabajo en la informalidad. Claro, básicamente por lo mismo que estamos hablando, esa industria protectora, recurrente y tratando del vivir con lo nuestro, ha hecho que nos olvidáramos de renovar la legislación laboral. Entonces tenemos una legislación laboral que, más allá de que hubo algunas modificaciones, algunos ajustes en el tiempo, data en términos generales de los años 70, 74, 75, cuando ya ni siquiera pensábamos que podíamos tener hoy la inteligencia artificial o el trabajo remoto o la tecnología con la cual nos estamos comunicando con un celular inalámbrico totalmente a distancia, y poder hacer un streaming y estar conectados en vivo y verme a 3.000 kilómetros o 1.000 kilómetros de distancia. Entonces, ese exceso de proteccionismo del trabajador y de esa enorme brecha entre el salario de bolsillo y el costo laboral, porque hoy un empresario que tiene un trabajador asalariado, registrado, le tiene que retener el 11% para la jubilación, el 3% para la obra social, el 2% para la cuota sindical, más el 8,5% para pagarle el aguinaldo por año, más el 8,5% para pagarle en promedio 30 días de vacaciones, más la industria del juicio, porque por cualquier pavada te declaran que sos un discapacitado cuando de pronto te quebraste un dedo manejando una máquina, lamentablemente. Entonces, todos esos excesos que ha acumulado la cultura de la industria del juicio, del costo laboral y del proteccionismo mal llamado del trabajador, ha hecho que hoy en Argentina vos tenés una oferta laboral, números redondos, de 24 millones de trabajadores. Esta es la oferta. Bueno, de esos 24 tenés 1,5 millones que están desocupados, 1,5 millones que no consiguen laburo, porque son nuevos, que no tienen experiencia, porque el otro lo perdió y le cuesta reinsertarse, etcétera. Y de los 22,5 que trabajan, tenés solamente la mitad, 12,7, que están registrados. Y de los 12,7 que están registrados, la mitad son solamente asalariados en blanco, en el sector privado. Entonces, cuando uno dice, pero entonces, ¿cómo se distribuye el mercado laboral? Y bueno, el gran crecimiento que tuvo el mercado de trabajo en los últimos 15 años, o en la última década, fueron 2,2 millones creció el empleo independiente o asalariado, pero negro, sin cobertura social, sin aporte jubilatorio, sin ninguna protección social. Creció un poco el empleado público, en particular en las provincias, creció otro poco bastante los monotributistas y los trabajadores en casas particulares, y perdió empleo el asalariado privado. O sea, el conjunto de las empresas que contratan a trabajadores en relación de dependencia bajaron en 37.000 personas, cuando el mercado total, esta sumatoria, en 10 años se expandió en 3 millones de personas. Con lo cual, lo que digo en la nota es, no es cierto que en la Argentina no hay condiciones para trabajar, sino que no hay condiciones para trabajar en blanco en relación de dependencia. Entonces tenés la aberración tremenda que en la Argentina, sin considerar
los empleadores que son administradores de consorcios, o la pequeña inmobiliaria, o la pequeña ferretería de la esquina, o el comercio personal, que se han transformado en alternativa de subsistencia, sino empresas en serio, que son emprendedores, sean industriales, sean proveedores de servicios, ¿no? Pero que tienen 5 o 10 empleados con perspectiva de crecimiento. Son solo 225.000, 230.000 personas, empresas. No hay 550.000, como dicen muchos cuando ven las estadísticas de empleadores. Y cuando ves cuánto emplean, cuántos asalariados emplean, en promedio emplean menos de 15 personas. Entonces, vos no podés tener un sector, un entramado productivo de bienes y servicios, digo, ¿no? Sí, sí. Con una estructura tan chiquita, porque el mundo, para ser competitivo, tiene grandes empresas. Una pyme en Italia tiene 80 empleados, tiene 150 empleados, no tiene 5. No son empresas de subsistencia familiar y que van pasando de padres a hijos y nacieron con una producción, no sé, de 20.000 calzados y después de 50 años producen 15.000 calzados. No, nacieron produciendo 20.000 calzados y después de 20 años producen 2 millones. Está claro, está claro. Ahora te llevo... Entonces, sí, perdón. Son emprendedores en serio, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta en la Argentina. Pero lo que hace falta son, por eso la nota apuntaba a justamente a justificar por qué el gobierno tiene tanto celo en impulsar reforma tributaria, reforma laboral, reforma previsional, porque es imposible una mejora previsional de los saberes jubilados si no tenemos más aportantes por jubilado, y eso se logra reformando todo el entramado tan anti-empresa y anti-desarrollo que tiene la legislación laboral impositiva en la Argentina. Claro, por supuesto, por supuesto. Ahora te llevo a otro tema. Mañana va a haber una licitación muy importante, ¿no es cierto? Sí, sí. Coméntanos un poquito al respecto. Bueno, básicamente noviembre y diciembre son 2 meses de mucha concentración de vencimiento de deuda pública. Hay un alto porcentaje de que esos vencimientos están intrasector público, o sea, son bonos que la tesorería le colocó al Banco Nación, al ANSES, a compañías de seguros, o sea, en sectores que históricamente tienen liquidez y invierten transitoriamente en activos de corto plazo. Entonces, en ese aspecto se supone que no va a haber dificultades para robar. Pero bueno, mañana vencen 14 billones de pesos, ¿no? O sea, 14 con 12 ceros adelante. Son millones de millones. Millones de millones, exacto. Claro, exactamente. Es una bocha. Son 14.000, en números redondos son 10.000 millones de dólares aproximadamente. O 9.000 millones de dólares. Sí. Entonces uno dice, es una prueba de fuego. ¿Por qué? Y porque si el gobierno no tiene la renovación suficiente y no tiene que, para renovar semejante cantidad de vencimiento, que pagar una sobretasa muy alta de interés, que luego te eleve las tasas de mercado, etcétera. Entonces el desafío es lograr un alto nivel de renovación, lograr que esa renovación se logre a una tasa como se venía pagando últimamente, 30-35% anual, y no mucho más, porque de lo contrario podría frenarse la reactivación de la que hablábamos al principio, claro, etcétera. Entonces es importante, pero uno sospecha de que finalmente no va a pasar esta prueba como la va a pasar en diciembre, porque el clima, el humor social y el humor económico cambió, lo hemos visto. Se ha incrementado. La colocación de deuda privada, etcétera, en el exterior, así que hay apetito por renovar, tener activos de la deuda pública, porque el Estado con superávit fiscal en los últimos 24 meses de gobierno tuvo superávit en 23 prácticamente, es un gobierno que paga la deuda. Entonces
no hay motivo para generar sospecha, pero es un vencimiento importante que hay que prestar atención. Bien, pero por otra parte tenés que, bueno, se viene el mes de diciembre, enero, febrero, las vacaciones, y es un momento donde la ciudadanía va a requerir pesos, va a haber una demanda muy importante de pesos, y la base monetaria está súper seca. ¿Vos considerás que aquellas personas que se dolarizaron previo a las elecciones de medio término van a vender esos dólares? Y también las empresas, porque tienen que pagar aguinaldos, en fin, ¿se van a desdolarizar de alguna manera? Y en alguna manera sí, porque todo el cuadro negativo que se había montado en la previa a las elecciones de octubre forzó una aceleración del ritmo de dolarización clásico que tiene la Argentina. En forma preventiva, porque todos los economistas ya estaban previendo allá por desde fin de julio hasta el 20 de octubre, que el 27 de octubre terminaba el esquema de banda flotación, que el modelo cambiario estaba agotado, que el gobierno iba a tener que cambiar todo y tenía que devaluar y eliminar las bandas cambiarias, etcétera. Nada de eso ocurrió, hay estabilidad. Hoy el Banco Central acaba de informar que las reservas brutas aumentaron a 41.100 millones de dólares, prácticamente subieron 200 millones de dólares respecto del cierre del jueves. ¿Ahí se contabiliza el swap de Estados Unidos? Claro, bueno, en alguna medida se contabiliza el swap de Estados Unidos, pero fundamentalmente lo que se está moviendo las reservas son toda esta emisión de deuda externa que están haciendo las empresas, sí, que colocan deuda afuera, reciben dólares, y parte de los dólares los tienen que convertir a pesos porque tienen que o pagar algunos para cancelar deudas en pesos, otros para empezar a mover su negocio productivo, porque para eso colocan deudas, sobre todo en el sector energético y minero, y entonces necesitan movilizar una cadena de proveedores que le tienen que anticipar fondos, etcétera, y eso lo hacen con pesos. Entonces, en vez de ir al mercado, en un mercado muy chiquitito como es el mercado cambiario argentino, y provocar una derrumbe de las cotizaciones, le venden directamente, hacen un acuerdo con el Banco Central y le venden al mismo tipo de cambio mayorista sus dólares que reciben en el exterior por pesos, y el banco entonces aumenta la inyección de pesos en la economía. Exacto. Y aumenta las reservas brutas y netas en el Banco Central. Entiendo. Entonces, claramente ahora, estacionalmente, es muy probable que aumente esa demanda de pesos por los aguinaldos, por las previsiones por vacaciones, y por lo tanto el Banco Central afloje un poco el grifo monetario, como le ha empezado a hacer, bajando encajes, bajando las tasas de interés, etcétera, y también haya un proceso de desvalorización de las empresas que van a decir que tengo que pagar los aguinaldos, me conviene vender dólares que tomar tasa de interés transitoria, y entonces inyectan los pesos a la economía. Así que va a haber una mayor demanda de pesos. Hubo buenas noticias este fin de semana, como fue el récord del turismo de corto plazo en Argentina, sí, el más alto de la historia o de los últimos 20 años, con lo cual... Más de 1.600.000 personas se movilizaron dentro del país. Exactamente. Entonces, sigue siendo un reducto muy minúsculo, muy concentrado, sobre 47 millones de habitantes. Que se muevan 1.600.000 es la nada misma, es el menos del 4% de la población. Pero es un indicador atractivo que muestra un punto de giro en esa vocación que teníamos para ir al exterior, sea a Chile, a Uruguay, o al más pudiente ir a Miami, ¿no? Claro, porque vos tenés un crecimiento real del 34% en el gasto total respecto al mismo periodo del año anterior. Es un incremento muy importante. Pero claro, por eso digo, porque con la tasa de inflación está en el 30, que sea mayor, un aumento real, es importante, claro que sí. Ahora, volviendo al tema reservas, Daniel, algo que me interesa y mucho. En este caso, el Ministerio de Economía, que ha acordado la meta precisamente que tiene que ver con la cantidad de reservas con el Fondo Monetario Internacional, ¿podríamos decir que se va a cumplir?
Bueno, ahí no, porque claramente el gobierno ha tenido dificultades para cumplir con esa meta de reserva, que no es una meta tampoco ¿Qué son 2.600 millones de dólares? Claro, pero ¿por qué? Porque el gobierno ha preferido en estos 24 meses privilegiar el pago de deuda a una tasa razonable que a endeudarse a una sobretasa para acumular reservas. Entonces, el gobierno, como lo dice el ministro Caputo y otros funcionarios repetidamente, en estos 24 meses ha tenido compra récord de dólares por más de 25.000 millones de dólares, pero ha podido con eso cancelar deuda por más de 40.000 millones. Entonces, la meta de reserva es un tema que le preocupa más a los consultores privados, a los economistas, que al propio equipo económico. Está y claro. Aparte, como vos bien decías, el hecho de tener el respaldo de Estados Unidos, de disponer de un swap, o sea, un canje de monedas de hasta 20.000 millones de dólares, a mi modo de ver, la acumulación de reservas pasa a ser un objetivo secundario. ¿Por qué? Porque los economistas lo dicen permanentemente. ¿Por qué un país necesita tener reservas en dólares? Y bueno, porque si vos sos un país que necesitas importar y que necesitas pagar vencimiento de deuda, y si no tenés reservas, viene una crisis externa, porque la Reserva Federal de Estados Unidos de pronto cambia de política y empieza a subir la tasa de interés, o hay algún cimbronazo como fue la invasión de Rusia a Ucrania, o etcétera, y no tener reservas te amplifica los problemas domésticos. Pero si vos ahora tenés el respaldo nada más y nada menos, que de la Reserva Federal de Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, pasa a segundo plano. ¿Por qué? Porque ya lo demostró esta semana, la semana pasada, que cuando hubo que hacer frente a un vencimiento de 870 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno dijo, si yo no estoy todavía con este nivel de riesgo país de 650 puntos ir a colocar deuda, porque el mercado, si yo salgo a pedir esa plata, me va a pedir 9, 10% anual en dólares, no me va a pedir 6%. Entonces, hago acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos que me cobra una tasa menor, no se sabe porque son acuerdos muy confidenciales, pero seguramente son las tasas menores, como es el mismo préstamo con el Fondo Monetario, y le cancelo la deuda. Entonces, si tengo un respaldo tan amplio y que se puede potenciar con nada más y nada menos que con el Tesoro de Estados Unidos, el objetivo de acumulación de reservas pasa a segundo plano y por lo tanto el fondo va a volver a perdonar a la Argentina porque no cumplió esa meta. ¿Por qué? Porque sobrecumplió la meta de superávit fiscal, porque cumplió la meta de bajar la deuda pública, porque cumplió la meta de desaceleración de la inflación, porque cumplió la meta social de haber logrado con su plan de estabilización, haber bajado la pobreza, haber bajado la indigencia, haber mejorado las condiciones de vida de la población. Entonces el fondo dice, bueno, no, realmente la meta de reserva pasa a segundo plano. Bien, está claro. La última, Daniel, te agradezco muchísimo tus conceptos vertidos acá, muy interesante, muy claro como siempre, profe. Bueno, a ver, según estuve investigando en el Wall Street Journal, tenés que, vos recordarás muy bien, se lo recordamos a nuestros queridos oyentes también, que había 3 bancos de los Estados Unidos, el JP Morgan, el Bank of America y el Citigroup, que le iban a conceder un crédito a la República Argentina por 20.000 millones de dólares. ¿Sí? De acuerdo a lo que estuve leyendo, se ha suspendido el mismo. Exacto. Se suspendió porque ¿por qué se suspendió? ¿Porque no tienen garantías de que la Argentina les pueda devolver ese dinero? No, todo lo contrario. Claro, porque está el Tesoro de los Estados Unidos, por eso yo no entendía bien. No, se suspendió porque tras el resultado de las elecciones, que sorprendió a propios y extraños, yo he hablado contigo antes de las elecciones y no quiero agrandarme, pero simplemente nobleza obliga. Yo decía a cuánto me entrevistaron pre-elecciones de octubre,
que obviamente yo no soy analista político y no hago pronóstico de política, pero decía claramente que no me iba a sorprender si el resultado electoral fuera el que finalmente fue, porque la sociedad argentina no come vidrio. Eso está grabado en varios programas. ¿Por qué? Porque la sociedad se dio cuenta que con el populismo perdió plata, que le metían plata por un bolsillo y le sacaban el doble por el otro, etcétera. Entonces, como el escenario cambió tan radicalmente, lo hemos visto ayer, como la confianza en el gobierno subió 18%, la semana anterior había escrito en Infobae cómo la confianza del consumidor había subido más del 11% en octubre, o sea, en noviembre, después están las elecciones de octubre. Entonces, el mejor clima de confianza le dice al ministro Caputo: che, vamos tranquilos, no tenemos que salir a buscar medidas de salvataje y asistencia y respaldo financiero internacional con estas ingenierías como son los swap, los repos y todas esas cosas raras que el oyente no sabe de qué estamos hablando. ¿Por qué? Porque el clima de negocios, el clima de aceptación de lo que está haciendo la Argentina cambió radicalmente, y como bien comenzamos esta nota, la actividad económica global, con sus pros y con sus contras, en promedio, en general, te da positivo el 5%. Entonces, no tengo por qué meterme en ese negocio financiero con estos grandes monstruos de Wall Street y lo desactivo. Y lo postergamos. Y dijo, seguimos negociando otra forma de financiamiento, pero ya un poco como el equipo económico dijo, bueno, ahora estoy agrandado, ahora juego con otras cartas. Entonces, quiero hacer un negocio de refinanciar deuda, pero que me sea menos onerosa y a más largo plazo, para tener un horizonte aliviado y no pasar como nos está pasando ahora, que el gobierno tiene esta acumulación de vencimiento de deuda que hablábamos hace un ratito, en noviembre y en diciembre, y sobre todo en enero, con más de 4.500 millones de dólares, y otro en julio del 2026, perdón, en julio del 2026 con otros 4.500 millones de dólares, que dejó la administración anterior de Alberto Fernández. Entonces el gobierno dice, no, yo quiero empezar a negociar un perfil de vencimientos que me alargue plazos y que no le condicione la vida al próximo gobierno, porque lo puedo repartir en el tiempo en forma más aliviada, ordenada y sobre todo a menor costo. Por eso lo desactivó. Exactamente, bien, perfecto. Daniel, muchísimas gracias. Sí, un placer como siempre. A vos por tu gentileza y el espacio que me has dado siempre en tu programa. Te mando un gran abrazo y me alegro que estés bien. Gracias, Daniel. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, muy amable. Hasta luego. Lo escuchás a gran Daniel Estico, editor jefe de Economía de Infobae, y a su vez es economista.